¿Cómo Starlink de Elon Musk está generando billones para SpaceX? ¿Se han preguntado alguna vez cómo Starlink, el proyecto estrella de SpaceX, está generando billones para la empresa de Musk? En los últimos años, Elon Musk ha capturado la imaginación del mundo con sus proyectos, pero ninguno tan impactante como Starlink. SpaceX revoluciona la conectividad global con Starlink, una megaconstelación que ofrece acceso rápido a Internet. Esta red de satélites a 342 millas de altura elude infraestructuras tradicionales, brindando conexiones directas con velocidades de hasta 1 GB por segundo y una latencia de 20 milisegundos incluso en lugares remotos. Starlink asegura conexiones sólidas entre satélites, estaciones terrestres y usuarios mediante su protocolo principal, SLIP. Este protocolo gestiona el flujo de datos y permite actualizaciones para incorporar nuevas funciones a medida que evoluciona el sistema. Pero, ¿cómo este proyecto se ha convertido en un gigante económico para SpaceX? Con 2 millones de clientes en 60 países, generó 1.4 mil millones en ingresos para SpaceX en 2022. Elon Musk anunció en noviembre de 2023 que Starlink alcanzó el equilibrio de flujo de efectivo, proyectando que podría presentar más del 40% de los ingresos totales de SpaceX, superando 3 mil millones para finales de 2023. No obstante, Starlink no solo transforma la conectividad global, sino que también ha sido crucial en crisis como desastres naturales y conflictos. Aunque Elon Musk ha mostrado disposición para respaldar comunicaciones en áreas afectadas, algunas críticas lo acusan de intervenir geopolíticamente. Además, la comunidad científica levanta preocupaciones sobre la presencia masiva de satélites en órbita baja, siendo una interferencia en la observación astronómica. A pesar de sus preocupaciones, SpaceX persiste en sus ambiciones de expandir Starlink, enfrentando críticas mientras da forma al futuro de la conectividad. ¿Cómo ha logrado Starlink, más allá de su impacto en situaciones críticas, alcanzar un crecimiento tan fenomenal? Vamos a averiguarlo. Pero antes de continuar este viaje, asegúrate de darle un me gusta a este video y suscribirte para no perderte ni un solo detalle. Detrás del crecimiento de Starlink. Desde 2019, Starlink ha lanzado unos 5.000 satélites y se ha convertido en la mayor red activa del mundo. En solo 2 años, alcanzó 2 millones de suscriptores, desafiando las expectativas de la industria. Expertos ven su éxito como un indicio positivo para el futuro. Con el mercado global de servicios satelitales valuado en más de 92 mil millones en 2022, Starlink está bien posicionado para capturar una parte significativa de este mercado. Su reputación se fundamenta en un diseño innovador, con lanzamientos frecuentes de nuevos satélites, desafiando las restricciones convencionales. La versatilidad de Starlink, en comparación con los geoestacionarios tradicionales como Viasat y HughesNet, permite una adaptabilidad continua. Gracias al diseño estratégico y la independencia operativa de SpaceX, Starlink avanza rápidamente hacia el éxito. Sus satélites están equipados con transceptores de radio, paneles solares y computadoras a bordo para facilitar la comunicación y el almacenamiento de datos. Además, incorpora sistemas de propulsión, sensores, GPS para mantener la órbita precisa y una seguridad garantizada, con sistemas redundantes y antenas para la transmisión de datos en condiciones adversas. En general, el diseño de estos satélites está transformando el acceso global a Internet con promesas de fiabilidad. Su impacto se refleja en el sector marítimo, con compromisos para más de 4.000 embarcaciones hasta el tercer trimestre de 2023 y la expansión a más de 400 aeronaves comerciales y de aviación. También se planea llevar la conectividad de Starlink a teléfonos inteligentes, con colaboraciones con líderes de telecomunicaciones como T-Mobile en Estados Unidos o Apple y Globalstar para ingresar la funcionalidad de Starlink en el iPhone 14. El objetivo es hacer que la conectividad sea accesible para todos. La independencia operativa de SpaceX es vital para el éxito de Starlink. Desde la fabricación hasta el lanzamiento de satélites, esta autonomía proporciona flexibilidad y agilidad sin precedentes. Aunque inicialmente enfrentaron desafíos financieros al fabricar antenas para consumidores proyectados a un costo de hasta $3,000 por unidad, SpaceX ha reducido los costos de manera exitosa, ahora vendiendo las antenas a clientes residenciales por $599. Pero a pesar de este logro, persisten algunas preocupaciones. Preocupaciones científicas. SpaceX ha lanzado una propuesta colosal: desplegar hasta 42.000 satélites Starlink en órbita, con competidores como Amazon y OneWeb en una carrera para lanzar miles más.
El resultado, una constelación que está pasando de 2.200 a potencialmente 100.000 satélites en pocos años. Sin embargo, la proliferación de satélites no recibe una ovación universal. La comunidad astronómica está en alerta porque, durante la noche, estos satélites iluminados por el Sol están afectando la observación del cosmos. Telescopios en Chile han capturado imágenes de 19 satélites Starlink en lugar de las estrellas y galaxias esperadas por los astrónomos. Incluso el telescopio espacial Hubble ha capturado el resplandor de los satélites Starlink, pero SpaceX ajustó diseños para reducir el brillo. Se planea un servicio que brinde la posición precisa de cada satélite para que los observadores puedan anticipar su paso. Además de esto, la radioastronomía se ve afectada por la transmisión de microondas desde los satélites, y la única solución actual es apagar la transmisión cerca de grandes observatorios de radio. También la abundancia de satélites plantea preocupaciones medioambientales por la creación de escombros espaciales. Y eso no es todo, los propulsores podrían afectar la capa de ozono y las antenas podrían interrumpir las transmisiones de radio, incluso interferir con la navegación animal. Por otro lado, los satélites Starlink deben reemplazarse cada 5 años para mantener el servicio. Sin embargo, la FAA y The Aerospace Corporation advierten que para 2035 estos satélites podrían representar el 85% de riesgos de desechos espaciales para la aviación y las personas en tierra. Pero espera, SpaceX no está dispuesto a aceptar esto. Con una carta en octubre de 2023, critica el informe de la FAA calificándolo de análisis profundamente defectuoso, que exagera los riesgos asociados con Starlink. La compañía sostiene que los satélites se queman completamente al reingresar a la atmósfera, desafiando las afirmaciones de la FAA y solicitó que se corrigiera su informe ante el Congreso. Por consiguiente, es crucial investigar las consecuencias ambientales de estos satélites. Los investigadores emplean simulaciones para anticipar impactos a largo plazo, mientras la NASA trabaja en tecnologías para reducir la huella ambiental de los satélites en órbita. ¿Te ha cautivado el contenido hasta ahora? No olvides presionar el botón de me gusta y compartir este video. Y recuerda, para seguir explorando el futuro de la conectividad global, suscríbete a nuestro canal. Starlink y la geopolítica. Starlink se ha desplegado rápidamente y se ha convertido en una herramienta crucial en conflictos internacionales, como en el Medio Oriente. Su implementación en Gaza para brindar conectividad a organizaciones humanitarias ha generado controversia, ya que Israel teme que también pueda ser utilizada por grupos terroristas con fines bélicos. También en el conflicto entre Rusia y Ucrania, Starlink se erige como la única red efectiva para el ejército y civiles ucranianos. En un escenario donde Rusia ha eliminado todas las comunicaciones, esta red es fundamental para hospitales, organizaciones de ayuda y empresas que dependen de la conectividad para llevar a cabo sus operaciones. Sin embargo, la relación entre SpaceX y Ucrania no es armoniosa. Winnie Shotwell, de SpaceX, expresó preocupaciones en 2022 sobre el posible uso militar de la tecnología, especialmente en ataques con drones por parte de Ucrania. En ese año, MOX generó controversia al no activar Starlink durante un presunto ataque a barcos rusos cerca de Crimea, evitando así operaciones militares con drones dependientes de conexiones satelitales. MOX explicó en redes que la región del ataque no estaba activada, rechazando activar Starlink en Sebastopol para evitar complicidad en un acto de guerra contra la flota rusa. Ante el temor de una respuesta nuclear, las autoridades ucranianas rogaron a MOX activar Starlink. Esto condujo a un contrato con el Departamento de Defensa de Estados Unidos en junio de 2023. SpaceX también aseguró un contrato de hasta 70 millones para la versión militar de Starlink, llamada Starshield. A raíz de esto, la influencia geopolítica de Starlink ha llevado a otros países a desarrollar sus propias redes satelitales. La Unión Europea invertirá 2.4 mil millones para su constelación, mientras que China, viendo a Starlink como amenaza, construirá su propia red por preocupaciones de espionaje. Taiwán, también cautelosa, ha expresado su interés en una red satelital propia para protegerse de China. Esto destaca la complejidad de las relaciones geopolíticas, donde las decisiones de empresarios como MOX en el espacio tienen repercusiones globales. El futuro. ¿Te has preguntado cómo será el futuro de la conectividad global? En el actual escenario, Starlink ha logrado un crecimiento impresionante en tan solo unos pocos años. Sin embargo, la gran incógnita es si SpaceX podrá mantener este ritmo frenético en el futuro.
A pesar del rápido crecimiento de su red de satélites, la empresa se enfrenta a desafíos debido a la saturación de la demanda. Después de 2 años en el mercado, muchos usuarios han migrado a Starlink en busca de un mejor servicio, planteando la pregunta crucial: ¿podrá la empresa seguir atrayendo a nuevos suscriptores de manera sostenible? No es un secreto que Starlink ha reducido el costo de sus terminales de usuario, produciendo una gran demanda. En Estados Unidos, los costos de Starlink han bajado de 600 a 150 tanto Canadá como áreas rurales. En Australia y Japón también se han realizado campañas para hacer más accesible el acceso a Starlink. Además, el futuro de Starlink está ligado al proyecto Starship de SpaceX, un cohete reutilizable diseñado para llevar cargas y expandir la constelación de satélites de manera más confiables que el Falcon 9. ¿Por qué? Porque no solo necesitan lanzar más satélites al espacio para expandirse, sino también reemplazar aquellos que, con el tiempo, envejecen. Y Starship es la respuesta para cumplir con esta trayectoria de crecimiento. Pero la competencia también está intensificándose. Amazon avanza en su proyecto Kuiper lanzando un prototipo de satélite. Prevén iniciar pruebas beta de la red con clientes a finales de 2024, utilizando Blue Origin para lanzamientos y produciendo sus propios terminales de usuario. En un futuro, veremos más sistemas de Internet en órbita baja. Estos sistemas ofrecen flexibilidad y son fundamentales para la seguridad nacional, conectando a comunidades rurales y desfavorecidas. Imagina un mundo donde la conectividad sea accesible para todos. Ese es el emocionante camino que nos espera. Y así concluimos nuestro viaje. Si esta inmersión en el mundo de la conectividad te ha dejado asombrado, demuéstralo con un like. Suscríbete para más análisis y comparte este video con aquellos que buscan entender el fenómeno de Starlink. ¿Tienes preguntas o temas que te gustaría que cubramos en futuros videos? Déjanos tus comentarios. Hasta la próxima.